En el caso de la economía de Mayagüez, yo estaba haciendo un trabajo precisamente interesante. En el caso de Mayagüez, el desarrollo económico dependía de la manufactura, la sección 936, ¿verdad? Mayagüez llegó a tener más nivel de empleo directo, 10,000 empleos directos en el sector de manufactura, más que ninguno otro municipio en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando se va a la sección 936, por las razones que sean, Mayagüez tuvo un tiempo languideciendo y estuvo buscando hacia dónde se movía. Yo he identificado que Mayagüez tiene 4 nuevas vertientes, 4 clusters, ¿verdad? 4 agrupamientos de empresas. Un clúster es el clúster de la educación, que tiene una base permanente, que es la Universidad de Puerto Rico, que fomenta una serie de desarrollos de la Universidad de Puerto Rico y que hay otros sistemas educativos que están con él. Segundo clúster importante de Mayagüez, la salud. Mayagüez tiene centro médico, tiene clínicas importantes como Bellavista y otros más. Además tiene médicos especialistas. El tercer clúster de deportivo. ¿Por qué el deportivo? Bueno, porque Mayagüez celebró los Juegos Centroamericanos y tiene entonces una base de infraestructura que en estos momentos vamos a celebrar las Olimpiadas Deportivas de Puerto Rico, y que también se celebraron las justas intercolegiales. Entonces, esos son momentos de actividad. Y por último, Mayagüez tiene el clúster de la economía del visitante, la economía que tiene con el turismo, donde está buscándose el desarrollo del puerto, pero esta vez no para la carga de las atuneras, que era la base económica de Mayagüez, sino la carga, en vez de carga, pues para los pasajeros, movimientos de cruceros, movimientos de ferry entre República Dominicana, Florida. O sea, tú estás moviéndote hacia unas nuevas áreas de desarrollo económico. Y eso es lo que precisamente muchas de estas áreas son inducidas, otras áreas surgen del mercado, de la base del mercado. Y fundamentalmente se combinan la que es inducida por el Estado, por el gobierno local, gobierno federal, cuerpo de ingenieros, que caló el puerto de Mayagüez. Eso significa que una economía no es algo estático. Una economía es dinámico porque las cosas cambian. Los cambios tecnológicos te inducen a cambiar. A veces yo veo a la gente que me está diciendo, no, que se cayó la bolsa de valores y eso pasó en el año 1930. Y los indicadores son idénticos. Yo digo, no, mira, el 30 había un desarrollo tecnológico, una forma diferente de organización de la economía. Hoy es diferente a los años 30, de la depresión del 30. Puede haber concomitancia, pero como dice Villeta y ha señalado Schumpeter, que la economía es dinámica, se mueve. Y entonces es cierto, a nivel internacional, comercio internacional, la globalización, la desglobalización, el rol de Estados Unidos, el dólar, todo eso va a cambiar, pero fundamentalmente la economía norteamericana va a prevalecer porque es una economía sólida. Hoy día, pues, nosotros sabemos que yo estoy trabajando en una serie de países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, que tienen una base de desarrollo económico superior a los Estados Unidos. Entonces estamos preguntándonos qué hacen esos países o qué han hecho para mantener esa supremacía de desarrollo. Sería bueno después entrar en esa discusión porque vamos a tener muchas cualidades de que abordan esos países y que hacen que tengan un nivel de desarrollo social, económico superior al de Estados Unidos. No es que Estados Unidos sea una nación que ha perdido, es que ya no es la misma porque tienes otras que han desarrollado, pero obviamente eso es una economía y no podemos esperar que lo que estaba en los años 40 esté hoy día también. Eso yo se lo he dicho y se lo vuelvo a insistir, que el mundo cambia, es dinámico porque las cosas cambian. Estamos empezando a entender por qué se dan esas situaciones para Puerto Rico aprender de ellas. Fíjate que una de las cosas más importantes de todo este proceso, esos países que tú mencionas, muchos de ellos fueron afectados marginalmente con la Segunda Guerra Mundial, otros más. Y ahí se dio una dinámica bien importante que es la educación. Yo creo que ahí es cuando Puerto Rico entonces empieza a dar señales de deterioro. Cuando la educación se pierde en el sentido de cumplir con las obligaciones sociales,
familiares, pues la tecnología, aun cuando siga creciendo, cuando siga regándose, mira, tú no puedes dar a todo el mundo celulares. Eso no va a ser productivo. Tú no puedes dar a todo el mundo internet, con el énfasis de internet, de tener facilidades, pero eso no va a ser productivo. ¿Cómo aplicamos eso? Y ahí yo creo que todavía Estados Unidos tiene mucha tecnología que todavía no hay países que la entiendan, y lo vemos un evento sencillo. Mira, inteligencia artificial. Ya están los mercados de valores mirando esos sectores. Ya está en el mercado de salud todo lo que son las operaciones a través de sensores, de aparatos, lo que llaman todo lo que es alta tecnología, que antes te hacía un roto, ahora es un pinchacito que entra un lente que va mirando tu cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Toda esta tecnología se sigue regando. Ahora, hay que tener claro, una economía global, y yo he dado curso sobre economía global, y yo sé que tú también, José, el énfasis en eso, que tenemos que entender que al ser global, el bizcocho se reparte entre más partes. Ya no dominas tú con 80%, dominas con un 63%. En Estados Unidos, en un momento dado, el Chase Manhattan Bank, uno de los más grandes bancos del mundo, quienes dominaban tenían un 15%, porque era un bloque cohesivo y los votos eran 1, 2, 3, 1, 2, 3, y no habían esas uniones, esas, digamos así, alianza o unión entre los pequeños. Y eso no se da. ¿Qué quiere decir? Mira, Australia, José, tú que estás mirando otros países, hay que mirar a Australia, Nueva Zelanda. Son dos países que eran colonia británica, que se independizaron y han demostrado tener una capacidad de desarrollo de productos de calidad, de todo. ¿Pero por qué? Porque se organizaron, el gobierno dijo, vamos a hacer esto bien. Eso es lo que todavía aquí en Puerto Rico no acabamos de entender. Miren, un momento en Puerto Rico, nosotros teníamos en Ponce, que José menciona que Mayagüez estaba al frente en la parte de desarrollo regional, y es verdad, pero Ponce también en un momento dado fue un centro fuerte y se cayó. Entonces la pregunta es, ¿por qué se cayó? ¿Se está levantando? Sí, se está levantando. Mira, una noticia que me halaga mucho y tiene que ver con el oeste, por donde está José, por allá, es que van a venir barcos cruceros a dejar pasajeros para desarrollar economía y desarrollar actividad regional turística. Es decir, fíjate que hay un concepto detrás. Mira, en España, para coger un ejemplo, hay muchísimas empresas que se dedican a la comida, y hay canales de televisión que se dedican a la comida, igual que en Estados Unidos. Eso no es una empresa, una industria de 2 pesos. Estamos hablando de millones de dólares, pero millones de dólares, y lo vemos en la televisión también, en programas de misterio, hablando de familias que siembran aceitunas y hacen aceite de oliva, etcétera, etcétera. Es decir, la actividad económica no puede ser solamente jugar con el celular. Necesitamos agricultura, necesitamos manufactura, necesitamos servicio, y entre los servicios necesitamos una preparación, porque José dice que en Mayagüez hay servicios de salud, y es correcto. Hay muchos hospitales y grupos de médicos muy conocidos, pero tiene que haber apoyo. Mira, una de las cosas que yo creo que la economía tiene que contribuir aún más es empezar a desmenuzar cuáles son los servicios indirectos, inducidos de la actividad económica que surgen. Tú puedes ser tremendo médico, tener un laboratorio, pero si tú no tienes asistente, y aquí vamos, primero en recepción, una persona preparada que conozca de récord médico, que pueda atender al público. Necesitas tecnólogos médicos que te ayuden a tomar las placas, a hacer los exámenes. Necesitas personal administrativo que haga la facturación y que saque esa información. Necesitas que el doctor tenga la información lista para cuando él va a leer esa placa o analizarla, la pueda. Entonces quiere decir que por cada médico que tiene un laboratorio
yo estoy seguro que más de 15 personas están en nómina cobrando. Es decir, los impactos indirectos inducidos es lo que nos va a dar la fortaleza. Eso es lo que debería ser el norte de decirle al gobernador, a la Junta de Planes, actualízame la matriz de insumos productos y de los modelos econométricos y dime cómo yo consigo y esta red de empleo yo la quiero expandir y nos va a llevar de vuelta a la pregunta inicial de Yisa. La educación es de nuevo la base para crecer. Y ahí es donde Puerto Rico no va a poder resolver rápidamente. Mayagüez ya tiene un norte, tiene un foco, tiene la aeroespacial, tiene la tecnología de la educación, la salud, pero hay otros grupos, otras áreas que no tienen esa fortaleza, esas fuerzas internas que se complementan. Ponce está mejorando un poco, pero lento. Lo que es Naguabo, Ceiba, todo eso todavía sigue rezagado. O sea que tenemos que entender que hay que mirar la economía y dejando un poco la política y politiquería para entender por qué es que hay que promover empresas, porque hay que promover más educación, darle incentivo al estudiante, no te des de baja, no seas de sector escolar. En esta semana salió un trabajo de estudios técnicos sobre los fondos federales. Los fondos federales en Puerto Rico han subido significativamente según el informe. Yo voy a presentarlo aquí en el Zoom. Voy a buscar el documento, ¿verdad? Para presentarlo. El aumento ha sido significativo, pero ha sido en los últimos 3, 4 años asociados a precisamente lo que yo le he estado diciendo. Hay una columna que yo escribí que se llama Calamidades Económicas y Deuda. En Puerto Rico hemos tenido unas calamidades, el huracán Irma y María, desde 2017, que un grupo de la economista Heidi Calero hizo un libro donde estiman que el impacto económico son 159,000 millones y que tardaría aproximadamente 22 años en tener una recuperación total de estos efectos de la economía. La segunda calamidad, que digo tercera porque la primera era que nos fuimos a quiebra, ¿verdad? Es el terremoto. En Puerto Rico yo estimé que ese terremoto tiene unos daños de 1.756 millones y la tercera calamidad, el COVID, la pandemia. Y respectivamente, si hubo pocas o muchas muertes, recordemos que cerró la economía y esto hace que la economía caiga en 2000 y el efecto fue posiblemente 2.500 millones. Cuando tú sumas todo, estos efectos sociales y económicos sobrepasan los 200 millones. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque la política fiscal norteamericana y Puerto Rico como parte de Estados Unidos, ya sea como territorio, como Commonwealth, como colonia, llámelo lo que usted quiera, recibe gran parte de esos fondos para contrarrestar el daño. Recordemos que la política fiscal se basa en fundamentalmente tratar de evitar que la demanda agregada, eso concepto económico, el gasto agregado, consumo, inversión, exportaciones de la economía caigan. Y entonces cuando la economía cae, esa demanda agregada, el gobierno inyecta a la economía para evitar que caiga la economía. Esa es la forma en que desde la depresión del 30 hacia acá, la teoría de Keynes nos ha señalado de que esa es la manera de que se evita o por lo menos se mitiga el daño de las recesiones o la reducción de la demanda agregada. Cuando tú miras la tabla 20 del apéndice estadístico, que se llama gastos netos de agencias federales en Puerto Rico, te das cuenta que las agencias que operan en Puerto Rico, administración de pequeños negocios, agricultura, comercio, departamento de justicia, los fondos federales que llegan a todas esas agencias, para no seguir mencionando, se han mantenido más o menos iguales, están anquilosados. Del 2021, 1.800 millones a 1.900, entre 1.900 a 2.000 millones en los últimos 4 años. Ahora, cuando tú pasas a los gastos que van a los individuos, ahí sí ha habido un aumento significativo. Los recibos en el 2014 eran 18,000 millones. Hoy es 34,000 millones.
Fíjate, de 18 a 34,000. Y ahí es que viene una gran cantidad de dinero. Muchos de esos dineros, hay que recordar que son titularidades puertorriqueños, porque los beneficios a veteranos, los beneficios del Medicare se pagan, el seguro social, nosotros pagamos el seguro social, pero una de las partidas que más ha aumentado aquí son precisamente el seguro social. Por ejemplo, en el 2014 eran 7,000 millones, hoy estamos hablando casi de 10,000, 9,800 millones. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que este aumento significativo de los fondos federales, y si miran esta gráfica, si la ven, en el 2019, el total de recibos que recibimos del gobierno federal, valga esa redundancia, en el 2020 llegaban a 43%. En el 2021 fue casi un 50%. Casi la mitad del Producto Nacional Bruto, de 73,000 millones, fue fundamentalmente inyección de los fondos federales. Y eso es lo que precisamente responde. No responde, como ha tratado de decir la comisionado, es las gestiones de ella. El gobernador tampoco son las gestiones del gobernador. Responde fundamentalmente a la política fiscal norteamericana, que está tratando de paliar a todos los estados de la nación americana, los territorios como Islas Vírgenes y a Puerto Rico, la reducción de la demanda agregada, ¿verdad? Y en ese sentido, la función del comisionado ha sido anunciar que vienen fondos federales. No son necesariamente, posiblemente se hace gestiones, no puedo decir que no, pero es parte, hubiese llegado, digo yo, que aunque tuviese Jennifer González como comisionada, así tuviese José Alameda como comisionado o Juan Villeta Trigo, da lo mismo, porque es la política fiscal norteamericana. No, Entonces, y más que, José, tienes que añadir también, hay que enfatizar la relación de ciudadanos y somos pasaporte norteamericano, nos permite y nos da eso. Lo que tú dijiste, los individuos, si yo trabajé y tengo seguro social, ese es mi derecho. O sea, eso tiene que venir, sea el partido que sea. O sea, es que, de nuevo, es una visión bastante simplista y decir todo es fondos federales. No, las cuantías llegan porque vienen, porque es una economía americana que nosotros somos parte, y si allá dan 10 pesos en Georgia, pues aquí tienen que dar algo también. Entonces, eso lo confunden, que es lo que todavía no analizamos en Puerto Rico, ¿con qué? Con una situación de cuáles son las áreas que están creciendo. Si yo sé que tengo más fondos federales, magnífico, ya lo recibí, y va a bajar, lo sé también. ¿Cuán rápido? Eso no lo sé. ¿Cuán rápido los uso? No lo sé tampoco. Ahora, yo puedo ir, y tú sabes, Mayagüez, hay mucha actividad empresarial de jóvenes que está creando empleo. ¿Qué salario están pagando esas empresas? ¿Qué empleomanía indirecta usan? Esa es la actividad que tenemos que fomentar. Los fondos federales es una realidad política, social. Sea Jennifer, que se atribuye el éxito, como tú me apuntas, ella es solamente un conduce. Aquí todo lo que se recibe o no se recibe es en base a los parámetros federales que aplican a todos los estados por igual. Nueva York está perdiendo población, tú lo sabes. Florida está ganando población. Puerto Rico está perdiendo población, pues usted no puede recibir más, ya que hay menos gente. Ahora entra otro elemento, la pobreza. Aquí continúa un alto nivel de pobreza, que eso trae que hay más ayuda para que las personas bajo el nivel de pobreza federal reciban más fondos. Y eso implica que más fondos a Puerto Rico. No porque nos quieren dar más, es porque es una realidad social. O sea, si tú ganas 10 pesos y Adalgisa gana 7, pues ya le van a dar 3 para equiparar contigo, que son 10. Entonces tú dices, pero espérate, me están dando más. Sí, pero es que el ingreso promedio en Estados Unidos es 3 veces nuestro. Entonces, no nos están dando más, nos están dando lo que es proporcional, que aquí entonces desvirtúan, por lo menos ese es mi planteamiento, de decir que solamente crecemos con fondos federales. Sí, eso es lo directo, pero tú que entiendes de análisis económico, sabes que tenemos que ver los otros impactos. Porque fíjate ahora mismo,
hay una iniciativa que vengan cruceros por Cabo Rojo, por toda esa área del oeste, ¿verdad? Y que desarrollen economías locales y hayan tours y hayan actividades de restaurantes y hayan unos muelles y fomentar. Pero eso requiere una inversión de dinero, porque para que el turista se baje de ese crucero, tienen que bajar un barquito, pues entonces llevarlo al muelle de Cabo Rojo o al muelle de Guárica o llevarlo al muelle de Aguadilla. Eso requiere toda una visión de economía regional, requiere financiamiento, porque yo voy la primera vez, pero la segunda vez, tú sabes que nosotros hemos perdido muchos cruceros que no vienen a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no tenemos las facilidades, se desarrollaron las facilidades en Puerto Nuevo, se han desarrollado facilidades en el área de la zona portuaria. ¿Para qué? Para traer más cruceros. Ahora, todo eso coge tiempo, que es lo que a veces aquí el político no le dice al ciudadano. Mire, señor, yo estoy trabajando por la economía, pero esto coge tiempo. Yo no puedo mañana tumbar el Normandy y hacerlo nuevo. Yo no puedo tumbarlo por este y por Y. Y así vas cogiendo. En Ponce tienen áreas que están malas. Tienes que tramitar todo eso. Tú sabes que el proceso de expropiación de un terreno para desarrollar hoteles, para desarrollar muelles, es un proceso de tiempo. O sea, yo creo que una de las realidades que también tenemos que mirar, José, y yo sé que tú lo has mirado ya, es la permisología, todos los procesos que un proponente tiene que lograr conseguir para que se dé un hotel, para que se dé un proyecto de vivienda sostenido. ¿Cómo lo ves? Mira, José, en el caso particular de lo que está diciendo Villeta, como dije, Mayagüez en los últimos años ha tratado de enclausar, ¿verdad? Empujar el desarrollo del puerto de Mayagüez. El puerto de Mayagüez era parte importante de la manufactura, de la atunera, la carga, descarga de materias primas, venía fundamentalmente por ese muelle. Una vez se va a esa actividad económica, Mayagüez se le cae la manufactura, pues se cae la utilización del muelle. Mayagüez ya había hecho pininos para llegar cruceros. De hecho, habían llegado cruceros. Uno de los elementos que tenía fallido era el calado, que necesitaba un calado más hondo para que llegaran barcos cruceros más grandes. El cuerpo de ingenieros invirtió como unos 3 millones en el calado del puerto de Mayagüez. Se hizo antes de la pandemia, y este servidor precisamente es uno de los que trabaja con el desarrollo de esa actividad, haciendo las métricas económicas. Recientemente, que se va la pandemia, entre comillas, ¿verdad? Se ha vuelto de nuevo a desarrollar las rutas. Es importante entender que por esa ruta sur-Caribe, que va desde el sur hasta pasa por la zona del canal de la Mona, ¿verdad? Pasan unos 50 barcos de cruceros norteamericanos, del Norwegian, de Royal Caribbean y otros más, 50 barcos. Actualmente, pues no se paran, ninguno de ellos, porque no hay un protocolo de llegada, no hay todas esas cosas que se están desarrollando. Lo importante de esta área es que no compite con la zona de San Juan, porque los que viajan por San Juan siguen la zona norte Caribe, el Caribe por el norte, ¿verdad? Por el Atlántico, que es ese mar. Y Mayagüez, pues obviamente tiene el potencial, 50 barcos de esas regiones, y también hay una serie de europeos que quieren llegar. Balearia, que es una compañía vasca, de capital de gente de España, de las provincias vascas, pues están interesados en llegar a Mayagüez para desarrollar rutas hacia República Dominicana, hacia Colombia, el área del Caribe de Colombia, y también llegar a Florida, a Cayo Hueso, para esa parte que está ahí. Todo eso amplía el potencial para Mayagüez de tener turismo. Pero no solo Mayagüez, sino la región oeste, porque lo que está tratando de hacerse es que se desarrolle, si estás en Mayagüez, 1 hora hacia el norte,
toda esa área de influencia que está Rincón, Aguadilla, Aguada, Isabela, y esa 1 hora hacia abajo, ¿verdad? 1 hora de ida y de venida, más o menos, que es el área sur, que es Guánica, Bahía Sucia y otros bosques secos de Guánica y otras amenidades que hay, tanto que se han desarrollado por los seres humanos, restaurantes de primera, y que obviamente cuando genere ese tipo de movimiento, pues el mercado mismo induce a crear nuevos tipos de empresas. Pero lo que repito es que la decisión que tenemos ahora en Mayagüez es que lo que hemos visto y lo que he visto en los datos es que Mayagüez se ha movido a los clústeres de educación, salud, deportes, ¿verdad? La economía del deporte es una que genera actividad económica y genera efectos multiplicadores. Y Mayagüez tiene la infraestructura para generar las justas intercolegiales, actividades como en esta semana próxima se va a generar unas olimpiadas locales que va a ser libre de costo para la gente, y todo eso es parte de lo que Mayagüez está buscando. Yo digo que hay que replicar ese modelo porque Puerto Rico, por alguna razón, siempre pensamos que el desarrollo estaba en el norte, en la zona metropolitana. Si tú miras los datos de Puerto Rico en los años 50 y 60, hay una reducción en la población de todos estos pueblos como Mayagüez, Cabo Rojo. ¿Por qué? Porque toda la gente emigró o hacia Estados Unidos en los 50 y los 60 o hacia el San Juan. Y comienza San Juan a crecer de manera amorfa. Bayamón. ¿Alguien me puede decir que Bayamón ha sido planificado el urbanismo? Es una locura entrar a Bayamón. Sus extensiones 1, extensiones 5, extensiones aquellas, y tú no sabes dónde entra y dónde sale. ¿Ves? Entonces, todo el desarrollo de la zona metropolitana se chupó fundamentalmente mucha gente. Mis parientes, recuerdo, mis tías se movieron a San Juan de Mayagüez en los 50 y los 60. ¿Por qué? Porque no hubo una planificación adecuada. ¿Y cómo hacían eso? Pues para tener más carreteras, hacían más carreteras para que se fueran para allá. Entonces, pues ya eso se acabó, porque ya ha crecido tanto de manera distrofiada esa zona metropolitana, que ya lo que hay que comenzar a ver cómo crecemos en la zona oeste, en el sur, en los mismos pueblos del centro de la cordillera de Puerto Rico, fomentar ese desarrollo, y en la zona este. La economía de Puerto Rico no puede ser mirada como es la economía de San Juan. Tenemos que planificar la economía de Puerto Rico de manera regional, polos de desarrollo, como se dijo una vez. Pero aquí decimos las cosas, pero no las hacemos. ¿Ves? Entonces, lo que yo estoy viendo en Mayagüez y estoy tratando de impulsar es que entiendan de que Mayagüez y zona de Aguadilla, la de Ponce, tienen la capacidad para desarrollar clúster, ¿verdad? Agrupamiento de empresas que fomenten que la gente se mantenga allí, que se le generen las actividades económicas y que obviamente no tengas que emigrar hacia allá a San Juan o a la zona metropolitana. Eso es lo que yo quiero dejar. Puerto Rico, la economía de Puerto Rico no es San Juan. Estamos de acuerdo, pero tampoco la economía de Puerto Rico es Mayagüez. No, fíjate que hay uno. Espérate, no te estoy diciendo eso. Te estoy hablando del desarrollo regional. No, yo lo entiendo. Pero fíjate que esto requiere un concepto de isla, porque no solamente el oeste y el norte. Yo creo que el este tiene mucho que ofrecer y el sureste tiene mucho que ofrecer. Por eso, pero si tienes que desarrollarla, no puedes esperar que San Juan lo haga todo. No es que San Juan no lo va a hacer todo y no lo ha hecho todo nunca. Siempre ha sido inmigrante, como tú apuntas. Mira, muchas familias eran de Mayagüez, porque no olvidemos la historia. Por el este de Puerto Rico venían barcos que iban a Sudamérica y paraban aquí. Por eso hay familias italianas, por eso hay familias alemanas, familias francesas que se van regando. Mira, Puerto Rico en su concepto original eran 7, ¿verdad?, distritos senatoriales. Pues eso hay que hacer, dividir la economía en 7 distritos.
y fomentar cada distrito en su desarrollo distinto, único. Claro. Y ahora, mira, yo creo que también, volviendo a la manufactura y todas las de Mayagüez, como yo trabajé en naviera y yo viví esa experiencia, yo te puedo decir que nos olvidamos a veces que el desarrollo es bien complejo. No es solamente decir, abro una tunera, tengo que traer la plancha de metal para poder hacer la latita, tengo que tener la etiqueta, tengo que exportarla y ahí empieza la complejidad. Por eso te digo que el concepto de exportación sí, pero el que tenemos que desarrollar un concepto de producción local interregional. O sea, que el café que yo produzco en la montaña, yo lo puedo vender en el área sureste, en unos hoteles que tengo allí, y allí tengo unas piñas y tengo también aguacate y tomate. O sea, pero para lograr toda esa actividad tiene que haber un entendimiento de país, de isla, donde diga todos trabajan y todos aportan en su medida y en su proporción. Es tan importante el agricultor, como es tan importante el manufacturero, como es tan importante el servicio de distribución. Y fíjate entonces, a medida que vamos desarrollando esos conceptos, vamos a ver que las cosas vienen a ser o se mueven en dirección a lo que tú hablabas de Noruega, otros países. Mira, ahora mismo hay distribuidores en Puerto Rico de licores y comida que están vendiendo sus servicios a Centroamérica. Lo que tú hablabas ahorita de Colombia, Centroamérica, el norte de Sudamérica, toda esa región. Miren, ahí hay muchas islas, hay mucho negocio, hay mucho turismo. Puerto Rico tiene que mirar esa isla en el Caribe, pero también no debe dejar de mirar a Estados Unidos, porque, miren, la economía de Estados Unidos es potente, hay mucha población. Allí se come mucho guacamole, pero es que aguacate que viene de México. Vamos a enviar los aguacates de Puerto Rico también, igual que enviamos el café. ¿Sabes? De nuevo, la métrica aquí, tú hablaste de la palabra métrica y a mí esa palabra me choca, porque debe haber estado desde el día 1 midiendo las cosas. ¿Por qué yo no puedo exportar más en Florida? ¿Por qué yo no puedo exportar más en el área de Chicago, Illinois y el centro, que hay una gran población hispana? No es solamente la puertorriqueña, la hispana, porque a ellos les gusta el mangú, a ellos les gusta el plátano, les gusta la arañita, y cuando vienes a ver, vienes a hacer mofongo relleno, vienes a hacer muchas cosas, eso en comida, pero en servicio, yo creo que ahí es donde está el potencial. Todo Mayagüez debería buscar quiénes son los hijos y los nietos que se han ido afuera y decirles que vengan a Mayagüez a invertir, como ha hecho Bravo Foundation, que tú lo conoces, que era un comerciante que sabemos que tenía negocio de carga en el área de Mayagüez, y el hijo o el nieto, no sé cuál es la relación, trajo actividad a Mayagüez creando una fundación. O sea, tenemos que movernos también con el siglo XXI. Es decir, desarrollar tecnología y modelos de financiamiento que nos permita estar en la vanguardia. Mira, ahora mismo, el que compró acciones en Apple sabe que él es una de las empresas más ricas del mundo. Steve Jobs creó Apple. ¿Y por qué Puerto Rico no puede tener un Apple? Una China. Mira, en los colmados hoy en día, José, imagino que tú has ido también y te enteras, no se consiguen naranja o como decimos nosotros, China. No se consiguen. ¿Por qué? Yo no sé. Yo no he hecho estudios, pero yo sé como consumidor, llego y pregunto, ¿no tienen China? No, no hay. Y esto es en diversos colmados, no voy a decir quién para darle promoción a nadie, ni quitarle promoción a nadie, pero la disponibilidad del producto es algo que tenemos, que debería el gobierno ayudar. Mira, si tú estás en Mayagüez y tú exportas, vamos a decir, el bizcocho gitano ese que ustedes hacen, riquísimo, ¿por qué eso no está en todos los hoteles? ¿Por qué eso no está vendiéndose en Nueva York, en New Jersey, en Filadelfia? ¿Entiendes? Hay una actividad social que requiere este empuje. Estoy cerrando contigo a la meda. Ella te defiende, te fijas, está ronca, pero te dejas de hablar y a mí.
Bueno, mira, todo eso, lo que estoy tratando de traer a colación es lo siguiente. El trabajo de estudios técnicos que habla de los fondos federales, lo que nos está diciendo, mire, la economía de Puerto Rico ha crecido fundamentalmente basado en fondos federales en los últimos 4 o 5 años. Eso no es una nueva exposición porque el plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal dice exactamente lo mismo, pero dice más, dice es que Puerto Rico posiblemente llegue a un déficit fiscal, ¿verdad? Posteriormente en los próximos 10, 15 años, con una alta posibilidad de una segunda quiebra, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no es porque ella emitiendo bonos, es porque recordemos una cosa, la Junta dice que te bajó el pago del servicio de deuda de los bonos generales de 3,000 millones a 1,500, pero se le olvidó decir que se creó un fondo fideicomisario de 1 billón, de 1,000 millones, más el Pay-Go System, el sistema de retiro se quebró y lo paga el Fondo General. Por lo tanto, si suma 1,150, 1,000 millones, más 2,000, son 4,000 millones. O sea que estamos pagando más ahora de lo que pagamos en servicio de deuda. Claro, por lo tanto, no vamos a emitir bonos, pero tenemos un gasto mayor que lo que teníamos antes del Fondo General. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que buscar un modelo de desarrollarnos. Pero ese modelo tiene que entenderse como regional. La región de Mayagüez, la de Ponce, la zona central, el este. No puede seguir pensando en que todo el desarrollo se lo va a chupar el gobierno central o esa metrópoli, porque dicho sea de paso, ya el mismo estructura de desarrollo amorfo que ha habido en esa zona metropolitana induce a que tú tengas que salir afuera. Ya gente, ¿quién vive en San Juan o en San Juan Centro? La renta es cara, no se consigue, quizás ahora se consiga, hay propiedades, entonces la gente comenzó a asignarse, a ubicarse, toda baja, toda alta, y esa área creció prácticamente hasta Barceloneta. ¿Ves? Entonces, si nosotros no comenzamos a entender a Puerto Rico de manera diferente para desarrollarnos, pues vamos a repetir los mismos problemas. Es momento ya de comenzar a entender de lo que Mayagüez estamos tratando de hacer, de tener una mayor autonomía de la capacidad de desarrollo, no basado en la sección 936 o una ley que se pueda eliminar, sino en la capacidad permanente que tenemos para desarrollarnos. El colegio de Mayagüez, los centros médicos, el puerto, la infraestructura deportiva. De eso es que se trata. No va a ser la gran cosa, obviamente no vamos a tener. Pero, José, hay que añadir ahí que esa visión que tú tienes clara no la tiene la Junta. Nunca la ha tenido, porque ellos han tenido 7 años para decirnos a nosotros eso, que tú lo sabes, que ya desde los 50 y los 60 se viene hablando de descentralizar el gobierno, de economías regionales, de los clusters, conceptos de grupos que se unen, de empresas que se autoalimentan, se compran entre ellas mismas. El análisis de insumos productos está desde los 60, una herramienta que se ha descartado. Es decir, la Junta de Control Fiscal no está mirando el desarrollo económico de Puerto Rico, no está mirando crecimiento. Ellos lo están mirando es, yo tengo que pagar 10 pesos, Puerto Rico y Alameda me tienen que dar los 10 pesos, cueste lo que cueste. Y eso no va a trabajar. Ya se probó que cada vez menos. ¿Por qué? Porque se ha dado ya. Por eso es que dice que el tiempo le explica todo. El tiempo llega al final del día y la cosa se sabe. Se van a ir Genera, se va a ir Luma, como se fue la otra de energía eléctrica, que era allá en Mayagüez, era muy querida. Y así vemos, Puerto Rico no acaba de entender que no necesitamos que nadie nos diga qué hacer. Lo podemos hacer, pero ellos no entienden de que aún con 2.8 mil millones, ¿verdad?, que quieren transar, eso no da para que energía eléctrica pueda tener la capacidad para generar actividad económica, porque si yo cierro 6 plantas
de la que tengo ahora de petróleo, que es lo que posiblemente debe ocurrir, ¿cómo tú vas a generar energía eléctrica? Ya ahora mismo tiene AES, noticia caliente de ayer y de hoy, que están pidiendo un préstamo, un adelanto, porque no tienen dinero para pagar la nómina. ¿Sabes? Que eso es lo que plantea. Sí. No entiende, no tiene la profundidad de ir a las raíces para ver la complejidad. Mientras tú no le des margen para moverse a energía eléctrica, para salir de petróleo y la gasolina, Puerto Rico no va. Van a haber 20 quiebras y siguen con esa misma actitud.